Buenas noches, chicos. Bienvenidos a su video tutorial de estadística, de probabilidad estadística. Vamos a ver los temas que van a venir para el próximo periodo de exámenes, que serían los temas de distribución normal, distribución t-student y distribución binomial. Únicamente van a venir estos tres. No voy a incluir el de distribución geométrica. Eso los vamos a dejar para el siguiente periodo. Entonces vamos a empezar realizando ejemplos de lo que hemos estado viendo en clases. Son ejemplos, pues no son tan rápidos. Son ejemplos que no van a venir así en el examen, más sin embargo, pues es necesario verlos a detalle para que para el examen puedan estar bien preparados, ¿no? Cualquier pregunta que les pueda realizar. Entonces vamos a ver estos ejercicios que van a estar más complejos, nos va a tomar más tiempo, pero pues espero que con esto puedan comprender mucho mejor el tema de probabilidad y estadística de distribuciones probabilísticas. Entonces voy a abrir aquí. Aquí está, ya estaba abierto. Vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio es sobre una empresa que ha estado trabajando con un nuevo proveedor, ya se convirtió en su proveedor. Bueno, déjenme se los leo y luego se los explico. Dice que la empresa de manufactura BHC está analizando el tiempo de entrega de un nuevo proveedor ubicado en los Estados Unidos. Para determinar si se convierte en su proveedor habitual, se analizan 40 datos que consisten en los tiempos que tardan en llegar los pedidos a BHC. Es decir, el lead time, muchachos, el tiempo de entrega. Este dato o este parámetro, muchas empresas es crucial poder medirlo e incluso hacen contratos estableciendo estos lead times, estos tiempos de entrega, ¿sí? Muchas veces el entregar un contrato a un proveedor depende de los tiempos de entrega. Entonces, por eso es que es tan importante hacer un análisis de este tipo. En esta ocasión, pues los lead times, los tiempos de entrega en este ejercicio, pues tienen una distribución normal. Recuerden que cuando estamos analizando datos no sabemos qué tipo de distribución tienen. Hay que hacer pruebas, hay que hacer análisis para saber qué distribución probabilística siguen. Pero en este caso vamos a suponer que tenemos datos, que los datos siguen una distribución normal. ¿Cómo voy a saber? Bueno, pues porque aquí les pido que calculemos la desviación estándar y el promedio. Dice, eh, el tiempo medio, perdón, el tiempo medido corresponde al intervalo que transcurre desde la finalización de un pedido hasta su llegada a BHC en México. Calcule el promedio, la desviación estándar, posteriormente calcule la probabilidad de que, y pues ya aquí tengo las preguntas, ¿no? ¿De qué se trata este ejercicio? Bueno, BHC, empresa mexicana, está teniendo relaciones comerciales con un proveedor nuevo y pues le ha pedido algunos insumos eh, que pues han llegado en esta cantidad de tiempo. Este tiempo pues está en días, ¿sí? Este proveedor está en Estados Unidos y dice, ok, pues yo le he realizado 40 pedidos y pues han llegado en diferentes tiempos, ¿no? Puede ser que se haya detenido en la aduana, puede ser que hayan tardado en enviar el pedido, puede ser que la paquetería o ellos mismos en el tiempo de entrega pues, se hayan tardado, ¿no? Por cualquier razón, pues tenemos diferentes tiempos. En cada pedido tenemos diferentes tiempos de entrega. El asunto es que pues necesitamos analizar las probabilidades. De nuevo, hago hincapié en que cuando vemos los datos así, no sabemos qué tipo de distribución es. Tendríamos que hacer un análisis. ¿Cómo? Pues,
rápidamente un histograma para conocer más o menos qué forma tienen los datos. Pero pues esto ya lo vimos en temas pasados. Ahorita necesitamos concentrarnos en este tema, ¿no? Ahí está. Y podemos ver que a lo mejor sigue una distribución normal. En este caso, ¿no? Recordando los temas que hemos visto anteriormente sobre cómo hacer histogramas, etcétera, etcétera. Tendríamos que graficarlo con respecto a estos datos. Pero, ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar qué tipo de datos son. Aquí ya nos están pidiendo que calculemos la media y la desviación estándar. Entonces, lo más seguro es que sea una distribución normal. Vamos a aplicar las herramientas de la distribución normal. Dice aquí que calculemos la media y la desviación estándar. Como estamos hablando de una cantidad de datos grandes y aparte son absolutamente todos los pedidos que le ha realizado BHC a su proveedor, pues estamos hablando que este parámetro es toda la población total. Son más de 30 datos, son todos los datos que existen al respecto. Entonces sí podemos hablar que todo esto, todos estos datos representan una población de tamaño 40 con una, con una media poblacional específica, que es lo que tenemos que calcular, y una desviación estándar poblacional también específica, que también vamos a calcular. Aquí no, no es una muestra, es el tamaño de la población. Son todos los datos que tenemos al respecto. ¿Cuántos pedidos le hemos hecho a su proveedor? ¿Cuántos pedidos le han hecho a su proveedor? 40 pedidos. Todos los pedidos se han medido. ¿Qué se ha medido? El tiempo de llegada del producto, de los insumos que se le pidieron. El lead time fue de 13,8 días, de 15,2, de 14,3, etcétera. Entonces es toda la población. Como estamos analizando todos los datos, es población total. Entonces aquí tenemos una media. ¿Cómo calculamos la media? Pues con una fórmula de promedio. Promedio de los datos. Tenemos que en promedio el proveedor tarda, más bien en promedio los insumos tardan en llegar 15,825 días. Y vamos a ver la desviación estándar. Puesto que estamos hablando de la población y estamos hablando de más de 30 datos, yo voy a utilizar la desviación estándar de la población. Recuerden la diferencia entre una desviación estándar de la población y una desviación estándar de la muestra. Hay una corrección en la fórmula de la muestra. Aquí no necesitamos hacer esa corrección, puesto que son los datos poblacionales. Entonces, 3,05 es la desviación estándar. Sabemos que son días también. Y espero que recuerden qué significaba la desviación estándar. La desviación estándar es el promedio
de desviación de todos los datos con respecto a la media. Es decir, en promedio, los datos están desviando con respecto a la media más o menos 3,05 días. En promedio, ¿sí? Aquí ya pues tiene que ver con otros conceptos sobre que se desvían realmente. Estamos hablando que si sacamos más o menos 3 veces la desviación, perdón, más o menos una desviación estándar con respecto a la media, encontraríamos el 67% de los datos. Son temas, recordando temas que hemos visto anteriormente. Entonces, pues ya tenemos aquí la población, la media, se tardan 15,8 días aproximadamente. La desviación estándar, 3 días. No quiere decir que todos los datos estén en 15 días más menos 3 días. No significa eso. Significa que en promedio todos los datos están dentro de 15 días más menos 3 datos. ¿Qué quiere decir? En promedio. Que va a haber datos que todavía se salgan más. Por ejemplo, aquí tenemos un 21 con respecto al 15 son 6 días casi. Aquí tenemos otro 21, aquí tenemos un 9, son 6 días también con respecto al 15. Entonces, es en promedio, chicos. ¿Ok? Esta desviación estándar, eso significa. Entonces, hago la primera pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer un pedido con este proveedor, el paquete llegue en 16,5 días o más? Este me lo voy a llevar acá. Inciso A. Entonces, inmediatamente, como ya hice esto, ya puedo ir directamente a esta parte. Antes de esto, me gustaría hacer el diagrama que representa las características que estamos midiendo aquí. Entonces, yo rápidamente voy a hacer este diagramita. De aquí ya lo vamos a copiar y pegar en todos lados. Este diagramita pues, se parece mucho al que va a venir en el formulario. De hecho, para que no quede duda, este diagrama es el que va a venir en el formulario, para que lo puedan modificar a su gusto. Entonces, voy a poner, sabemos que es una distribución normal, entonces, algo parecido. De aquí sabemos que hay una media, por ser una distribución normal, la media es lo más probable que suceda. Soltar más aquí. Ah, está mi diagrama. Voy a insertar este cuadro de texto para que no se peleen. Aquí tenemos que la variable que estamos midiendo, la variable X, son los días de entrega de los insumos. Eso es lo que estamos midiendo. En pocas palabras, es el lead time. Es un parámetro que utilizan las empresas para calcular, bueno, el tiempo que se tarda en llegar su producto una vez que realizan el pedido. O sea, aquí tenemos una media. En el examen no es necesario que utilicen
los símbolos exactos, ¿ok? Con que me establezcan que es la media, que es la desviación estándar, con eso es suficiente. Ah, qué caray. La media dijimos que era de 15.825. Y luego tenemos una desviación estándar, ya un poquito más de 3.05055. Ah, qué raro. Esta las voy a estar usando, entonces las voy a pintar para que no se pierdan de vista. ¿Por qué? Porque si truncamos aquí, le quitamos dos decimales, si usamos nada más dos decimales, 3.05 me va a ir redondeando y más con los cálculos me van a ir saliendo diferentes. Entonces, mejor utilizar las fórmulas. Aquí, pues ya tenemos definida nuestra distribución normal. Sabemos que es una campana de Gauss que está dividida en dos, es simétrica, está dividida en este punto, en estas X, va desde menos infinito hasta infinito, pero la media donde estamos midiendo es 15.825 y la desviación estándar es lo que hace que se vea o más ancha o más delgada. Entonces, este sería la distribución probabilística. ¿Qué quiere decir este eje? Este eje quiere decir la probabilidad de que suceda alguna X específica. ¿Ok? Entonces, este sería el diagrama que corresponde a estos datos, a este fenómeno, ¿no? A este fenómeno que ya estamos midiendo, que sería el tiempo de entrega de los insumos del proveedor a BHC en México. Si a este diagrama que ustedes me entregan le falta algún elemento, como por ejemplo la desviación estándar, pues son aciertos que les voy a ir quitando. ¿Qué tiene que ir? Tiene que ir bien declarado qué es el eje de las X, qué es lo que estamos midiendo, ¿sí? Las unidades que estamos midiendo, que son días. Tiene que venir la media, que es 15.825 días, ¿sí? Esas son las unidades. Con una desviación estándar de 3.05055 días, ¿ok? Aquí sí me pueden truncar, si quieren, dos o tres decimales. No tengo problema. Pero aquí debe estar completo. Aquí sí debe estar completo, no me trunquen nada. Están las fórmulas, usen todos los decimales que Excel les ofrece. Entonces ya puedo empezar a trabajar. Dice, ¿qué probabilidad hay de que al hacer un pedido el paquete llegue en 16.5 días o más? Para eso me voy a apoyar en mi diagrama. Y como ya tengo el diagrama, pues ya simplemente lo copio y lo pego ahí para que no estén batallando. Lo copian, lo pegan y ahora sí lo adapto al inciso A. Dice, ¿qué es lo que me está pidiendo el inciso A? De que al hacer un pedido a este proveedor, el paquete llegue en 16.5 días o más. ¿Qué quiere decir? Chequen, si este es el eje de las X y en este punto aquí es el punto de la media, equivale a 15.825 días, el 16 días debería estar del lado derecho, ¿sí? No sé dónde está, pero yo lo voy a poner aquí. Recuerden que el diagrama es solo para darnos una idea, ¿ok? Déjenme, quito esto, no sé por qué. Hoy no.
Entonces, este punto, esta nueva línea que puse, la voy a cambiar de color. Voy a poner morada. Es la que equivale a este punto que estoy preguntando. 16,5 días. Quiere decir, en el inciso A, yo estoy preguntando, ¿qué probabilidad hay de que X sea mayor o igual a 16,5 días? Ok, chicos, lo lamento. Estaba con pequeños problemas técnicos. Nos quedamos aquí en el diagrama. Esta nueva parte estoy preguntando yo que cuál sería la probabilidad de que el tiempo que se tarda en llegarme un nuevo paquete que haya pedido sea de 16,5 días o más. Aquí puesto que la distribución normal es continua, no importa realmente si le digo si es mayor o igual o si es mayor. Como no podemos calcular un área específica, pues es lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer ahora es pintar el área que vamos a necesitar. Recuerden que para poder utilizar la función de recortar, este que peguemos tiene que estar pegado como imagen. Ahí está ya, lo envío al fondo y ya lo puedo recortar al área que yo esté buscando. Entonces estoy buscando esta área que está en rojo. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 16,5 días. A 16,5 días o más. Esa es la probabilidad que ando buscando. Entonces, la probabilidad que ando buscando es que X sea mayor o igual a 16,5. Lamentablemente, utilizando Excel, solo tenemos una fórmula. La única fórmula que tenemos en Excel nos va a dar el área contraria. ¿Cuál área contraria? Bueno, el procedimiento que tenemos en Excel nos da la contraparte o el complemento del área que estamos queriendo encontrar. ¿Cuál es ese complemento? Pues esta área que está en amarillo. Permítanme tantito. Esa área que está en amarillo. Quiere decir que cuando nosotros utilicemos la fórmula de Excel para determinar la probabilidad a 16,5, el área que nos va a dar va a ser esta que está en amarillo. Pero nosotros necesitamos esta área que está en rojo. Entonces hay que recordar una de las propiedades de las distribuciones probabilísticas. Todas las distribuciones probabilísticas, toda el área que está debajo de la curva característica de la distribución es igual a 1 o al 100%. Entonces, para poder calcular esta probabilidad, pues lo que vamos a tener que hacer es a 1 restarle la probabilidad de que X sea menor o igual a 16,5. ¿Por qué menor o igual? Bueno, porque ese es el área que Excel nos va a dar, esta área que está en amarillo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cómo calculamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 16,5? Muy fácil. Primero tenemos que calcular el valor de Z.
El valor de Z lo calculamos de acuerdo a las fórmulas que tenemos en nuestro formulario. Esta es la primera. Esta es la número uno. Es más, en el formulario van a venir todas estas fórmulas. Solo que las quiero pegar todas aparte. De una vez voy a hacer el formulario. Este va a ser mi formulario de la distribución normal. Esta fórmula es la función de densidad de probabilidad, es decir, la que me hace toda la curva. Ya hemos platicado de ella, incluso la grafiqué. Está cómo podemos calcular el área y precisamente viene el área de que nos entrega Excel. Este desde menos infinito hasta acá es precisamente el área que nos entrega Excel. Viene cómo calculamos la media. La media ya saben cómo calcularla. Es el promedio. Viene cómo calcular la varianza. También ya saben cómo calcular la varianza. Ya sé que calculen la varianza directamente o calculen la desviación estándar y luego la elevan al cuadrado, pero pues, realmente es al revés. Tenemos el valor de Z que se calcula con esta fórmula. Esos serían los parámetros y pues de una vez por todas copio y pego aquí en el formulario para que lo utilicen en el examen, ¿ok? Aquí le pongo, aquí le ponen los valores, aquí le ponen los valores y aquí también le ponen qué significa esa X. Las variable. Si me lo dejan así como está, se los pongo mal. Explíquenme qué es esta X. Denme los valores de sigma y sus unidades, y me dan los valores de la media y sus unidades. De otra forma, está mal. Y es más, de una vez, les voy a poner esto en el formulario. Para una X que puede ser mayor, igual, menor, igual, No sabemos qué puede hacer. Si no me ponen menor, igual, mayor, igual o el igual, también se los pongo mal. Entonces, hay que ser lo más específico. Más este también se lo voy a poner. Sí, que podamos. Entonces, aquí en la normal nos toca calcular la Z, que vamos a utilizar esta fórmula para poderla calcular. ¿Qué nos dice? Nos dice la X que andamos buscando. ¿Cuál es la X que andamos buscando? Pues es el 16.5 menos la media. La media ya la tenemos acá arriba. La media es 15.825 sobre la desviación estándar. La desviación estándar también ya la tenemos acá. Es 3.050055 y nos da un valor de Z. Este valor de Z lo necesitamos para encontrar ahora sí que la probabilidad menor de 16.5. ¿Ok? Este valor de Z, recuerden que tiene diferentes valores. De la media, si quisiéramos calcular la media, si X fuera la media, sería 15.825 menos 15.825 nos daría 0. El valor de Z en la media es 0. En este caso, el valor de Z en el 16.5 pues es positivo. 16.5
es positivo. Pero si hubiera un valor de X menor a la media, por ejemplo, un 14, nos daría una Z negativa. ¿Ok? Entonces, los valores de la Z en la media es cero. A la derecha de la media va creciendo positivamente y a la izquierda de la media va creciendo negativamente. Entonces, mucho cuidado con eso, son preguntas de examen. Entonces, aquí ya tenemos el valor de Z aquí en este punto. El asunto es que le tendríamos que preguntar cuál es la probabilidad y para eso tenemos una fórmula. Esta fórmula no va a venir en el formulario. ¿Por qué? Porque es de Excel. Para encontrar la probabilidad de que X sea menor o igual a 16,5 necesitábamos el valor de Z. Ya tenemos el valor de Z. Entonces vamos a calcular la distribución normal estándar y nos pide el valor de Z. ¿Qué nos va a regresar esta fórmula? Distribución normal estándar nos regresa el área que está del lado izquierdo del valor que estamos buscando. Ese es el área. Obviamente este más este es igual perdón, aquí no aplica. Este es el valor de Z, esta es la probabilidad. ¿Qué quiere decir? La probabilidad que está en amarillo es del 58,75%, pero nosotros no estamos buscando esta probabilidad que está en amarillo. Tiene sentido. Recuerden que la distribución normal en la media se divide en dos y es simétrica. Y si el área que está debajo de toda la curva esta, de la joroba de camello que está aquí, sería 50% y 50%. Quiere decir que si agarramos un valor que está ligeramente arriba del 15%, pues tendría que ser arriba del 50%. Entonces es un 58,75%. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 16,5, es decir, el área que está en amarillo, es de 58,75, pero nosotros queremos esta área. Nosotros queremos la probabilidad de que X sea mayor a 16,5. Entonces, a uno menos esto es lo que andamos buscando. Y no solo eso, lo podemos hacer dentro de la misma fórmula. Uno menos distribución normal estándar de Z y nos da lo mismo. No necesitamos calcular esto, lo podemos hacer directamente aquí en las dos formas. Entonces, esto lo convertimos en porcentaje. Recuerden que si lo convertimos en porcentaje, yo les sugiero utilizar dos decimales. Entonces, aquí, para terminar el inciso A, la probabilidad de que al hacer un pedido, llegue en 16,5 días o más, es de 41,24%. Pues es relativamente alta, ¿no? Un 40% de probabilidad de que me llegue después de 16 días, pues es muy alta, ¿sí? Pero pues aquí este sería el inicio de un análisis un poquito más complejo, ¿ok? Entonces vamos por el inciso B. El inciso B nos dice, ¿cuál sería la probabilidad de que al hacer el pedido a este proveedor el paquete llegue en 16,5 días o menos? Ah, ¿qué quiere decir? Pues el área que está en amarillo. ¿Cuál? Esta área que está en amarillo es la que queremos. Ya no es esta que está en rojo, es el área que está del 16,5
para atrás. ¿Ok? Ahí está. Ese es el área que queremos. ¿Cuál área? Aquí tengo que hacer un cambio. Es menor o igual a 16,5 días. Entonces aquí lo que necesito es la probabilidad de que X sea menor o igual a 16,5 días. Y esto ya lo habíamos calculado. ¿Por medio de qué? De un valor de Z. Aquí está la fórmula de Z. Ya lo teníamos, de hecho, pero lo puedo replicar. 16,5 de X menos la media entre la desviación estándar. Ya habíamos visto que el valor de Z es de 0,22, 12. Y con esto, pues ya podemos calcular la probabilidad como distribución normal. Ya no necesitamos ponerle el uno menos. Ya habíamos calculado este valor anteriormente. Esto lo convertimos a porcentaje y finalizamos o concluimos con la probabilidad de que al hacer un pedido llegue en 16,5 días o menos es de 58,76%. ¿Ok? Por sí solo, esto no nos podría ayudar a tomar una decisión, pero pues haciendo este tipo de análisis y comprendiendo cómo se hacen, es que nosotros podemos tomar otras decisiones un poquito más difíciles. ¿Ok? Vamos a seguir practicando. Eh, Permítame un momentito. Entonces, este salió muy sencillo. Vamos al inciso C, de que al hacer el pedido, este proveedor llegue en 13,8 días o más. Aquí ya cambió la pichada. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahora la X que estamos queriendo encontrar está del lado izquierdo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser copiar este diagrama. Y aquí lo que cambia es esta X. Esta X ahora va a estar de este lado. Ahora ya no son 16,5, ahora son 13,8 días. Y la primera pregunta es que llegue en 13,8 días o más. Quiere decir que aquí es mayor. Entonces, del área que estoy buscando, ay, el área que estoy buscando es del lado derecho. Esta. Y para encontrar esa área del lado derecho, utilizando el Excel, pues Excel me va a dar esta área que está en blanco. Entonces, para encontrar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 13,8 días, pues voy a tener que hacer ahí un menjurje, porque lo que yo voy a calcular realmente utilizando Excel, recuerden que esto solo pasa con la distribución normal en Excel. Por eso lo tengo que hacer así. No hay ninguna otra fórmula que me dé áreas del otro lado. Uy, eso está extraño. Entonces, voy a tener que aplicar esto. Uno menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 13,8. ¿Por qué? Porque utilizando Excel solo puedo encontrar esta área que está aquí en blanco. Y pues ya sabemos la propiedad de las distribuciones probabilísticas. Entonces, a uno le restamos esa probabilidad y ya nos queda el área que está en amarillo, que esa es la que estamos buscando. Entonces, para eso, pues necesitamos el valor de Z. El valor de Z
en ese punto. Y de una vez les adelanto, esta Z va a ser negativa, puesto que ese 13,8 está del lado izquierdo que el 15,825. Entonces, 13,8 menos, voy a ir hasta la media, hasta acá arriba, entre este valor. Ahí está, totalmente negativo. Y les voy a adelantar. Este valor está muy lejos del 15, quiere decir que la probabilidad, realmente esto tendría que estar por acá. La probabilidad que está en amarillo va a ser muy grande, si no, es que les va a dar uno. Así la voy a dejar, ¿sí? No la voy a cambiar. Entonces, con esto ya podemos calcular qué probabilidad está. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de que X sea menor o igual a 13,8. Y esta va a ser bueno, esta va a ser muy pequeña realmente. Entonces, distribución normal, estándar. Entonces, para que no se me escamen con los resultados de este tipo. Uy, 1,9318 a la -7. ¿Qué quiere decir esta cifra? Bueno, este -7 quiere decir que este punto lo tenemos que recorrer 7 espacios hacia la izquierda, simplemente. Esta es notación científica. Es para cuando estamos manejando o números muy grandes o números muy pequeños. Recorremos el punto hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo recorremos hacia la izquierda cuando este es negativo, lo que recorremos a la derecha cuando este es positivo. ¿Cómo se ve este número? En la vida real, este número se ve así. Permítanme. Le vamos a dar un formato de número. A esta la vamos a hacer igual que esta. Como le cambié el formato a número, aquí, Chihuahua, hombre, aquí a este número, pues me lo muestra en cero. ¿Por qué? Porque el formato número me dice, ok, te lo redondeo a dos cifras, a dos decimales. Pero no, si yo le digo, oye, ponme más decimales. Ahí está el primero. Aquí ya lo redondeó. Son seis ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me redondeó. El punto 19 me lo redondeó a dos. Pero si le digo, dame más decimales. Más decimales. Más decimales. Ahí está. Este valor es igual a este. Solo que para no mostrar tantos ceros se presenta de esta forma. Entonces, la probabilidad de que se tarde menos de 13,8 días, pues realmente es ínfima, ¿no? Casi imposible que se tarde menos de 13,8 días. Pero igual, esa no es la probabilidad que andamos buscando. La probabilidad que andamos buscando es esta, de que se tarde más de 13,8 días. Entonces, aplicamos el uno menos este. Y pues ya vieron, nos sale realmente un valor casi cercano a uno. Aquí por si queremos ver más decimales, ahí está. Este es este valor. Entonces, este lo podemos convertir a porcentaje y ahí sí ya de plano, ay, a porcentaje. Ahí sí ya de plano me lo redondea al 100%, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está. Nada más le pedí que me enseñara más decimales hasta que ya me cambió. Pues realmente lo que está diciendo es que si hago un pedido con este proveedor, la probabilidad de que se tarde al menos 13,8 días es del 100%. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos concluir como que la probabilidad de que al hacer un pedido se tarde 13,8 días
o más. Mi dislexia. Es de 99.99998%. Casi 100%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente inciso, que es la contraparte de este. El inciso D nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer un pedido, este proveedor, a este proveedor, el paquete llegue en 13.8 días o menos? Esto ya lo calculamos, precisamente fue esta parte, es este. Esto es lo que nos está preguntando. Entonces, prácticamente voy a agarrar, copiar todo esto y lo voy a pegar aquí, pero no sin antes explicarlo. Ya no estoy pidiendo esta área en amarillo, me está diciendo la probabilidad de que llegue en 13.8 días o menos, aquí está, o menos. Entonces, esta parte amarilla ya no es la parte amarilla la que me interesa, sino que es la contraparte, es esta parte. Esa es la parte que me está interesando aquí. Entonces ya no estoy buscando esta probabilidad, la que estoy buscando es esta, la probabilidad de que X sea menor o igual a 13.8 días. Entonces aquí ya lo podemos, esto lo voy a tener que borrar y volver a hacer, puesto que se mueven las fórmulas. Sería el 13.8 menos la media entre la desviación estándar. ¿Para qué? Para calcular Z. Ah, caray, me salió diferente. Me salió diferente, ¿por qué? ¿En qué me equivoqué? 13.8 menos C32. Uy, uy, uy. Entonces me equivoqué en el anterior. Me equivoqué en este. Sí. Ah, miren qué interesantioso. Aquí cometí un error. Fe de rata, chicos, para el video. Lo voy a dejar para que vean que se pueden cometer este tipo de errores. De hecho, este tipo de errores es muy común. Aquí no dividí, sino que resté. Ahí está. Uy, no, pues no, totalmente diferente. Pero bueno, qué bueno que vimos los números científicos, ¿ok? En, en la escala aquí es la notación científica. Ok, ya nos cambió todo esto. Cometí un error en el inciso C. En el inciso C, el valor de Z me había salido muy grande. Debí haberlo previsto, pero no. ¿En qué me equivoqué? En la fórmula. En esta fórmula de Z, en lugar de dividir entre la desviación estándar, lo resté. No sé qué me pasó por la cabeza. Lo resté. Me salió un valor muy grande negativo de Z y por eso nos daban estas probabilidades. Pero, y esto es un tip para el examen muy bueno. Puesto que todo está formulado y todo está hecho con respecto al procedimiento, es fácil encontrar los errores y es fácil corregir los errores. Si no está hecho por procedimiento, nunca van a encontrar los errores. Entonces, aquí ya tiene un poquito de más sentido, ¿no? Aquí quedó que el área que queríamos en amarillo era 74.65%. Entonces aquí nada más vamos a cambiar en la conclusión de que la probabilidad de que al hacer un pedido se tarde 13.8 días o más es de 74.65953. Ay, bueno, 0.65%. Ahí está. Entonces aquí, puesto que esto lo hice
Eh, Acá, pues ya simplemente lo copiamos y podemos ver que el área que está antes del 13.8 nos da un 25.34. Aquí lo voy a poner en porcentaje y aquí podemos concluir que la probabilidad de que eh, el pedido llegue en 13.8 días o menos es de 25%. ¿Ok? Okidoki. Espero ya no cometer este tipo de errores, pero qué bueno que sucedió para que vean que se pueden corregir fácilmente en los exámenes. Muy bien. Nos vamos al inciso E. Vamos a ver qué dice el inciso E. Dice que, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer un pedido a este proveedor el paquete llegue entre 14.2 y 16.1 días? Vámonos para acá. La diferencia de este es que nos está preguntando un rango y pues necesitamos ubicar ese rango. Primero tenemos que ubicar el 14.2 y luego el 16.1. Para el 14, pues si aquí teníamos el 13, pues el 14 tiene que estar más acá. Y no solo eso, del rango nos está diciendo que llegue entre 14.2 y 16.5. Quiere decir que este 14.2 tiene que ser 14.2 o más hasta 16.1. Quiere decir que esta X va a ser mayor. Y esta la vamos a nombrar como X1. Y no es 13.8, es 14.2. Aquí está, 14.2. Y vamos a buscar otra X, una X2. Y esta va a estar muy cerquita aquí. La X2 tendría que ser menor, igual a 16.1. ¿Cuál es el área que queremos encontrar? El área que queremos encontrar, pues precisamente es la que está entre estos dos. Está entre 16.1 y 14.2. Ese sería el área. ¿Cómo sé que uno es más grande que el otro? Bueno, pues chéquense con respecto a la media, cómo están, cuánta diferencia hay entre este y este, y cuál es la diferencia entre este y este. Entre este 15 y este 16 casi no hay diferencia, tiene que estar más cerca que este, que hay casi 2 unidades de separación. Por eso sé que este está más alejado de la media que este. ¿Ok? Entonces, lo que estoy preguntando aquí es que quiero encontrar la probabilidad de que X se encuentre entre 14.2 sea menor o igual a X, que sea menor o igual a 16.1. Pero, pues aquí vamos a tener problemas porque, pues, Excel siempre nos va a dar el área que está del lado izquierdo cuando hablemos de la distribución normal. Entonces, aquí para encontrar esta área, pues va a estar un poquito difícil. Vamos a tener que hacer sumas y restas. Recuerden, final de cuentas, esto es como si fuera un pastel. Sería quitar rebanadas, poner rebanadas para quedarnos con la rebanada que realmente nos interesa. ¿Cuál es la rebanada que nos interesa? Esta que está en amarillo. Entonces, para poder hacer eso, pues yo me voy a traer, acá ya teníamos algunas circunstancias ahí previstas. Por ejemplo, en este caso, esta área que está aquí en rojo, me la voy a traer para acá. Entonces, esa área que está en rojo
Yo lo voy a cambiar. La voy a dividir en dos. Primero, el área de X1, la que me va a dar Excel. La que voy a poder calcular en Excel es esa que está en rojo. Y luego, finalmente, uy, voy a tener que hacer cambios aquí. Voy a tener que copiar y pegar. Voy a tener que utilizar otra. Vamos a ver una azul. Sí, ¿por qué no? Una azul. Esta área que está en azul va a ser la de la X2, que sería hasta ahí. ¿Ok? Esta me la voy a llevar hasta el fondo. Enviar el fondo. Ahí, esta amarilla. Me lo voy a traer para acá. Vamos a tener que hacer esto. Si queremos esta área que está aquí en amarillo y solo podemos calcular esta área que está en azul y esta área que está en rojo, pues para poder encontrar esta área que está en amarillo, lo que podemos hacer es calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 16,1 y restársela a la probabilidad de que X sea menor o igual a 14,2. Uh, Permítanme. Ahí está. Solo así podemos calcular el área de que X caiga entre 14,2 y 16,1. A esta azul, que está completa, le restamos esta roja y pues nos va a quedar esta amarilla. ¿Sí? Nos va a quedar esa amarilla. Aquí la voy a poner, aquí la voy a dejar. Así. ¿Ok? Y pues para eso, pues vamos a necesitar determinar dos zetas, la Z1 y la Z2. La Z1 va a ser para el 14,2 y la Z2 va a ser para el 16,6. Y después, ¿qué vamos a hacer? Pues restarle la probabilidad de Z2 menos la probabilidad de Z1 utilizando las fórmulas de Excel. Entonces, para calcular el valor de Z, pues lo tenemos acá. Z1 sería el 14,2 menos la media. Vamos a tomar de acá. Entre la desviación estándar nos da menos 0,53. ¿Está bien? Podemos distinguir que sí, puesto que está del lado izquierdo de la media. Por eso nos da negativa. Voy a utilizar esta misma fórmula para calcular Z2, solo que en lugar de 14,2 sería 16,1 y nos da positiva. Podemos intuir que está del lado derecho de la media y con esto pues calcular las probabilidades, la distribución normal, estándar, le damos el valor de Z. Esta, recuerden que es el lado izquierdo, esta equivale a esta área que está en rojo, sería esta. Y esta vendría siendo distribución normal, estándar, sería esta área que está en azul. Y al momento de restarlas, pues nos quedaría únicamente el área que está en amarillo. Este menos este. Este sería el área que está en amarillo. Ahí. Precisamente sería esto. Ahí está.
Esto se podría hacer con una sola fórmula. Sería distribución punto normal estándar de esta z, ¿dónde está? De esta z menos distribución normal estándar de esta z, nos sale exactamente el mismo valor. Y pues tenemos que en porcentaje es 23,88, lo podríamos dejar. Y concluimos que la probabilidad de que al pedir insumos lleguen entre o se tarde en llegar entre 14,2 y 16,1 días es de 23,88%. Y ahí tenemos el inciso E. Muy bien, chicos. Yo le voy a parar aquí por cuestiones técnicas. Voy a continuar en otro video. Vamos a hacer los siguientes incisos. ¿Ok? No se desesperen. Eh, pues van a ser dos videos nada más. ¿Sale? Primer video, la primera parte. Hicimos los incisos de la A hasta la E. La segunda parte vamos a hacer esto, que estos son más interesantes que lo que hemos visto anteriormente, chicos. Entonces nos vemos en la segunda parte. Nos vemos luego.